Vamos a hablar a esta hora del caso de Patricia Miranda. Ella estaba embarazada de 6 meses y el pasado 4 de noviembre tuvo una complicación de salud, por lo que fue trasladada hasta la urgencia del Hospital Félix Bulnes. En ese lugar, lamentablemente, después de un diagnóstico que hicieron en el mismo lugar, la mandaron a su casa y 4 días después sufrió nuevas complicaciones que terminan costándole la vida. Estamos con Pablo Jutronich porque no solamente ella perdió la vida, sino que también la guagüita que ella esperaba. Y su familia, en especial su mamá, nunca recibió una explicación respecto del estado crítico con detalle, ¿no?, que estaba enfrentando su hija y su nieta que estaba por nacer. Por lo tanto, hoy día sospechan la posibilidad de una posible negligencia médica, ¿no? Buenas tardes. Sí, Cari, buenas tardes. Estamos acá en el pasaje de La Carta, en la comuna de Cerro Navia, y les quiero mostrar justamente imagen en vivo y en directo, porque en este pasaje donde todos conocían a Patricia, esta joven de 26 años que ya tenía 6 meses de embarazo y que finalmente, claro, termina perdiendo la vida en circunstancias muy extrañas, Cari, que las vamos a ir un poco clarificando en el despacho. Pero lo que tú decías, Karina, claro, al parecer acá se exige justicia para esclarecer qué pasó. ¿Cuál es el motivo, la razón del fallecimiento de Patricia y de su pequeña hija Emma? Lo repito, ella tenía 6 meses de embarazo. Mira, Cari, yo estoy aquí con la madre, con Amparo, para conversar con ella y para que nos pueda contar un poco. Amparo, agradecerte enormemente que nos puedas contar un poco esta situación. El día 4 de noviembre tú llevaste a tu hija por malestar de salud, pero al día siguiente le dieron de alta. Nunca te dieron un diagnóstico crítico que podría aventurarse a pensar lo que iba a ocurrir. Si nos puedes contar un inicio de lo que pasó. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día 4 de noviembre yo llevé a Patricia cerca de la 1 de la mañana porque estaba con vómitos. Sí. Y quedó en urgencia. Al preguntar en varias ocasiones qué pasaba, dijeron que le estaban haciendo exámenes. El día 5 llega un doctor y me dice que le iban a hacer una endoscopía, lo cual yo le pregunté si era viable a la edad de la gestación de mi nieta Emma, y me dijo que lo iba a hablar con el equipo médico y se retiró el doctor. Luego, a la media hora más o menos, llega otro doctor en el cual dice que Patricia se va a la casa con algunos sueros a tomar y tratamiento para los vómitos. Le dieron de alta. Mira, Cari, lo que pasa es que ir construyendo un poco, porque es muy importante conocer lo que pasaron los primeros días. Entonces, el 4 de noviembre lleva a su hija al hospital y le dan de alta el día siguiente. No es nada grave, me imagino que le dijeron ahí para que se vaya a la casa a recuperarse. Los días posteriores, el 5, el 6 y el 7 de noviembre, se le hicieron exámenes a Patricia que los resultados fueron positivos. O sea, no había nada que avisorara un poco lo que iba a pasar, ¿no? Claro, el día 6 ella tenía una eco de las 24 semanas, en el cual, mi hija la acompañó y donde estaba todo bien, la bebé estaba en perfectas condiciones junto a Patricia. Claro. Y que estábamos, digamos, ya a los controles siguientes a normales dentro de un embarazo. Hasta el momento nada raro. Nada raro. Perfecto. El día viernes la llama tiene una hora de telemedicina donde la atiende la doctora endocrino del Hospital San Juan de Dios, donde felicita a Patricia y le dice que estábamos súper bien, que íbamos a ajustar el Eutirox porque el examen había salido súper bien. Claro. No había de qué preocuparse y le dijo que nos vemos el 29 de diciembre, a un control nuevamente en endocrino. Claro, la complicación severa, señora Amparo, empieza el sábado 8 de noviembre, que usted nuevamente la lleva al Félix Bulnes por malestares, ¿no? Correcto. El día sábado la hija estaba con vómitos, la vuelvo a llevar al hospital, en el cual al preguntar, porque nadie da ninguna información, me dicen que Patricia quedaba hospitalizada en Aro, en el piso 8, porque habían salido unos exámenes alterados.
bueno, llamo a la casa para que la hija le llevara sus artículos de aseo, pijama, todo lo correspondiente a una hospitalización, y me dejan estar con ella hasta las 11 de la noche, en el cual la hija estaba consciente, hablando, estaba tranquila. La interrumpo, señora Amparo. Está escuchando Cari, por si quiere hacer alguna pregunta quiero para ir hacerle una pregunta, entendiendo un poco la historia. Sí, ¿qué exámenes habían salido alterados, le dijeron en ese momento, el 8 de noviembre? No, porque a una matrona que se iba yendo le pregunté por qué quedaba Patricia y me dice que salieron unos exámenes alterados y que va a estar en observación, digamos, en Aro. Pero nunca ningún médico, perdón. Desde ahí... No sé si me está escuchando, parece que sí, ¿no es cierto, Amparo? ¿Me está escuchando? Sí, te está escuchando. Sí, pero nunca salió ningún médico a decirle y a explicarle a usted por qué su hija iba a quedar internada. O sea, usted le tuvo que preguntar a una persona qué iba pasando. Exacto. O sea, no salió ningún médico a decirme nada, solamente me dejaron entrar para despedirme de ella. Y en eso yo pregunto que por qué quedaba hospitalizada. De ahí la suben al piso 8, ya, en Aro, donde fuimos a dejarle el pijama, le ayudé a cambiarse su pijama y de ahí ya a la casa. Me vine a la casa y la hija quedó hospitalizada. Claro. Y ahí empeoró todo, Cari, hasta el día siguiente. Claro que donde finalmente, y de manera trágica, pierde la vida Patricia con su pequeña hija Emma, el domingo 9 de noviembre. Queremos sumar también a esta conversación al abogado Alfredo Morgado, que representa a la familia también, sobre todo para conocer los aspectos legales. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Sí, aquí, por ejemplo, la señora Amparo, ¿en algún momento recibe alguna explicación respecto de qué causa la muerte de su hija y de su nieta que estaba por nacer? Porque después fallecen las dos. Es que esta es la situación que más duele, más complica a ser Amparo, a su familia, a su entorno, el saber el porqué, las razones, que se le comunique. Que ¿No se le dijeron informe. nada en ese momento? Y acorde a su relato, no hubo una información precisa, concreta, y todo más encima dentro de una dinámica de congoja que ella va sintiendo, en que se hospitaliza a su hija, a pesar de que días antes ya había estado y se la había dado de alta y se había ido a su casa, y llega un día sábado, tiene que volver de urgencia, queda hospitalizada y con estos dramáticos resultados. Y después no se manda a hacer una autopsia, porque entiendo además que cuando la muerte de un paciente se produce al interior del recinto asistencial, se puede emitir inmediatamente el certificado de defunción y se hace un resumen, ¿no?, de su estado de salud. ¿Qué decía ese papel? ¿Se sabe? Claro, se emiten dos documentos que son los certificados de defunción, tanto de Patricia, de 26 años, como de su hija, que estaba por nacer. Ahí hay un primer punto que lo podrá profundizar la señora Amparo, en el sentido de que se le informó a ella efectivamente en torno a si alcanzó a nacer o no aquel ser que estaba en gestación. Sería bueno que lo profundizara Amparo, porque es una situación también muy compleja, que obviamente después complementaré con lo que se está haciendo con el objeto de lograr establecer la verdad. Claro. Pablo, ese tema abordémoslo. ¿Qué le dijeron a ella respecto de su nieta? Sí. Mira, con respecto al tema del certificado de defunción, se estableció por una insuficiencia respiratoria aguda, por un shock séptico refractario y por neumonía. Eso fue lo que a usted le señalaron del hospital. Claro, eso fue cuando ya avisaron que la hija había fallecido y nos entregaron los certificados, en el cual yo empecé a preguntar por qué neumonía, shock séptico, insuficiencia respiratoria, siendo que la hija había estado
bien, yo la dejé bien y había estado hospitalizada 2-3 días antes, o sea, no, y le habían dado de alta. Y ahí nunca o sea, hablaron de eso. ¿En qué momento? Claro. Y nunca nada de eso. Y respecto entonces, de su nieta, es súper... De mi nieta, mire, lo que pasa es que el día domingo yo ya estaba por irme al hospital a visita, cuando me llama, entra una llamada y me dicen, mamá de Patricia Miranda, le aviso que no sabemos qué pasó y su hija la vamos a bajar a reanimación. Entonces yo pregunto el por qué. Me dice, véngase rápido. Desde mi casa al hospital más o menos son 10 minutos, si acaso menos, en lo cual cuando llegué al hospital me dijeron que la estaban entubando, que estaba en riesgo vital, que estaba en estado crítico y me empezaron a decir muchas cosas. Bajaron los doctores de neonatología, donde me dijeron que le iban a hacer una cesárea de urgencia y que tenía que tenía que subir al 4º piso y que corriéramos. Corrimos al 4º piso, sale una matrona y pide para ingresar al pabellón a parto. En el cual entra mi yerno, que es el papá de Emma, y no lo dejan ingresar, lo dejan vestido afuera. Lo discriminaron y no dejaron que estuviera y presenciara el nacimiento de su hija. Le dijeron que la niña había nacido viva y que no había soportado, y al momento de otra técnico le dice que mi nieta había nacido muerta. O sea, hay distintas versiones también. No, realmente. Correcto. Es importante, Cari, que la señora Amparo realizó la denuncia. Es importante ese punto. La Fiscalía Centro Norte estableció una denuncia por una presunta negligencia médica. Eso se tiene que investigar claramente, en contra del hospital. Nosotros le pedimos una versión al Hospital Félix Bulnes, obviamente, claro, pero hasta este momento, de hecho hace poquito estaba hablando con ellos, hablamos durante todo el día, hasta el momento no nos enviaron alguna declaración, no se han referido al tema. Estábamos acá a la espera de eso. Claro, nosotros, pero es importante señalar que ellos están en conocimiento que íbamos a hacer este despacho, que íbamos a dar a conocer esta situación, así que ellos al menos ya estaban al tanto. Esperamos alguna declaración, pero hasta este momento no recibimos nada, Cari. Nos queda poquito tiempo, pero quiero que no dejemos de tocar el tema, Alfredo, de la autopsia y la posibilidad, porque ustedes después solicitaron, ¿no? Cuando tú empezaste a representar a la familia de Amparo, solicitaron que se hiciera una autopsia. Pero ¿qué ha pasado con esa autopsia y esa solicitud que se hizo a la Fiscalía? ¿Se ha podido realizar una autopsia para saber realmente de qué murió Patricia? Bueno, aquí está la parte lo más relevante. Cuanto a la señora Amparo, llena de angustia y de dolor y de dudas, y cuando estaba en el proceso, ya en el cementerio, ella dice, no, quiero que se sepa, quiero que se investigue, y se comunica conmigo. Yo lo primero que le digo que esto requería de máxima celeridad, sobre todo que su hija estaba en el cementerio próxima a ser cremada. Y que se paralizara la cremación, que ella informara al cementerio y que inmediatamente hiciera la denuncia ante la Fiscalía. Lo hizo, y que pidiera que se realizara una autopsia. Y afortunadamente se paralizó el proceso de cremación. Se demoró un tiempo, pero afortunadamente se remitió la instrucción para los efectos de realizar la autopsia, y recién al día de hoy, pero veamos el lado lleno del vaso, al menos ya se retiró el cadáver, los cadáveres del cementerio, y fueron trasladados al servicio médico legal. Hoy y ahí día se tendrá recién que la autopsia. Sí, eso es lo que me informó la señora Amparo, que permanentemente estaba llamando tanto al cementerio como tanto a la Fiscalía. Yo también la acompañé a la Fiscalía en su oportunidad
para que estos trámites pudieran desarrollarse a la brevedad posible. Esto en un contexto de que se pudiera hacer la autopsia a la brevedad posible, claro, y que todo relacionado con la conservación del cuerpo, la preservación del mismo, y así no arrojar resultados alterados en la autopsia y los informes complementarios que se tengan que realizar, que emanen del mismo, que puedan establecer la causa de muerte y si hubo no efectivamente una negligencia médica, que será fruto obviamente de una investigación. Pero al menos pareciera que estamos bien encaminados en el sentido de que ya están ambos cuerpos en el servicio médico legal y ya se está en manos de una investigación encomendada por el Ministerio Público, y el ánimo es que se logre saber qué ocurrió realmente, tanto con Patricia como con su hija. Así es, y aquí hay que hacer hincapié en que todo este proceso ha demorado cerca de 3 semanas, que los cuerpos fueran sacados del cementerio, retirados, se frenara el proceso de cremación y ahora se haga por fin la autopsia, pero se necesita cuanto antes que la Fiscalía, el Ministerio Público sea rápido en poder aclarar qué es lo que ocasionó la muerte de Patricia y de su hija que estaba esperando. Y lo otro también es que aquí tienen que modificarse los protocolos para poder comunicarse con las familias que están pasando por un momento tan angustiante como este. No puede ser que una madre como Amparo reciba información a goteo, no puede ser que le digan que no saben lo que pasa, pero que su hija empeoró y está en estado crítico. De verdad, eso no implica ningún respeto a un paciente, aunque esté en el sistema público o privado de salud, necesita conocer qué complicación derivó en la muerte de su hija, así es que esperemos que cuanto antes pueda haber una respuesta y vamos a estar muy atentos, Amparo, sobre el avance que tenga la Fiscalía respecto del caso de su hija y su nieta, y vamos a estar en comunicación permanente para saber también qué es lo que determina la justicia. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros, Amparo, esta tarde en Contigo en Directo, y vamos a estar en contacto permanente. Muchas gracias, Pablo, gracias, Alfredo, también. Que tengan una buena tarde.